Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy nos toca trabajar la parte de resolución de problemas, que lo van a encontrar en sus libros en las páginas de 109 a la 116. Vamos a ver el problema 1 y 2, que trata de lo siguiente. Nos dice: las escaleras mecánicas se usan para transportar con comodidad y rápidamente a un gran número de personas entre los pisos de un edificio, especialmente en centros comerciales, aeropuertos, transporte público, etc. Para la construcción de un nuevo centro comercial se están condicionando dos escaleras mecánicas de subida y de bajada. El centro comercial tiene 2 niveles, siendo la altura de cada nivel 6 metros. El ingeniero encargado de obras sugiere que las escaleras mecánicas deben tener una pendiente de m igual a 1 sobre raíz de 3 como máximo. Y nos hacen dos preguntas, que son la 1 y la 2, ¿no? ¿Cuál es la 1? Nos dice: ¿cuál será la longitud de la escalera eléctrica? Y la 2, si la altura de cada peldaño es 200 milímetros, ¿cuántos peldaños tiene la escalera? Bueno, vamos a ver la forma 1 para dar solución a este problema. Tenemos como datos que la altura de la escalera es 6 metros, ¿sí? Y tenemos que la longitud que nos piden hallar no la sabemos, es x, ponemos x. Esta escalera tiene un ángulo acá, un ángulo de inclinación que no sabemos, le hemos llamado beta, ¿sí? Y tenemos como dato que dicha escalera tiene que tener una pendiente de 1 sobre raíz de 3. Ahora, hay que tener en cuenta y hay que recordar que la pendiente está expresada como la tangente del ángulo, ¿sí? También se expresa de esa manera. ¿Qué viene a ser la pendiente? Es el ángulo de inclinación de una recta, ¿no? Y también se representa como la variación en y sobre la variación en x. ¿Quién es la variación en y? Se refiere a esta variación en la altura sobre la variación de esta parte horizontal, ¿sí? Del desplazamiento horizontal. O sea, la pendiente viene a ser la variación de la altura entre la variación del desplazamiento horizontal, que en trigonometría se representa con la razón trigonométrica, que es la tangente, ¿sí? La tangente. Entonces acá, como nos dan este dato, que es m igual a 1 sobre raíz de 3, yo conozco que la pendiente representa la tangente de beta, ¿no? Entonces la tangente de este ángulo sería 1 sobre raíz de 3. Ahora, yo voy a observar en mi tablita que ayer llenamos de los triángulos notables, ¿cuál es el ángulo beta cuya tangente es 1 sobre raíz de 3? Y voy a colocarlo acá. Recuerden que la tangente relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Yo observo que estos valores son conocidos y pertenecen a un triángulo notable, el 1 y el raíz de 3. Así que, ubicándolo en mi tabla, yo ya voy a saber de qué ángulo se trata, ¿verdad? El 1 y el raíz de 3 son valores que están dentro del triángulo notable de 30 y de 60. Así que uno de esos dos ángulos va a tener que ser acá el valor de beta. A ver, verifiquen cuál es. Sí, lo van a hacer ustedes. Luego que hayamos beta, vamos a ver qué razón trigonométrica me relaciona. Recuerden, tengo un dato desconocido, que es la longitud de la rampa, entre el dato conocido, que es la altura. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona x, que viene a ser la hipotenusa, y 6, que viene a ser el cateto opuesto de beta? Ayer la vimos, ¿verdad? Hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿qué razón trigonométrica es? La van a colocar abajo, y como ya tienen el ángulo acá, sería la razón trigonométrica del ángulo que han hallado acá, igual a x sobre 6. Despejan la x, recuerden que el 6 que está dividiendo pasa a multiplicar y hallan el valor de x. Les debe salir 12 metros. Ahora, esto es aplicando lo que son las razones trigonométricas y la relación entre lados y ángulos. Ahora vamos a ver otra forma también usando triángulos notables. La forma 2, aplicando triángulos notables y teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos que la pendiente viene a ser la tangente del ángulo, ¿verdad? Que ya habíamos descubierto que es 30. Entonces,
¿Por qué? Porque el cateto opuesto a 30 es 1 y su cateto adyacente es raíz de 3, ¿no? Entonces, teniendo estos datos, yo simplemente voy a relacionar los valores de esto con el triángulo notable de 30 y de 60. Acá se sobreentiende que es 60. Yo sé que el cateto que se opone a 30 es 1. Entonces le coloco acá un K, ¿sí? Acá vamos a usar el K y ya se van a dar cuenta por qué. Y el cateto adyacente, o sea, el que forma el ángulo de 30, que es este, sería raíz de 3K. Entonces, yo tengo que acá un K sería igual, ya lo tengo su valor, acá me dan que la altura es 6, me dan su valor. Entonces, relacionando, yo tengo que un K sería igual a 6. Quiere decir que el valor de K es 6. Ya tengo que K es 6. Y acá, este lado tiene de valor raíz de 3K, pero K es 6. Entonces, acá sería 6 raíz de 3. Teniendo estos dos catetos de triángulo rectángulo, yo voy a aplicar Pitágoras, ¿sí? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Entonces digo, x cuadrado, hipotenusa al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, que es 36, más 6 raíz de 3 al cuadrado. Recuerden que este cuadrado afecta tanto al 6 como a raíz de 3. Entonces 6 al cuadrado sería 36 por raíz de 3 al cuadrado, se elimina este y el índice del radical y queda 3 nada más. Va a quedar 36 por 3. ¿Sí? Tengan cuidado ahí. Despejan la x, hacen la operación y sacan, recuerdan que para pasar un exponente que es al cuadrado, ¿cómo pasa al otro miembro? Como raíz. ¿Sí? No se olviden, como raíz cuadrada. Entonces, para poder despejar la x tienen que sacar la raíz cuadrada. Eso lo van a hacer ustedes, ¿sí? Ahora vamos a ver el siguiente problema. La parte 2, perdón, del problema. La parte 2 nos dice también calcular cuántos peldaños, si la altura de cada peldaño es 200 milímetros, ¿sí? Ahora, yo sé que la altura me dan en metros, por lo tanto, si yo veo la altura de cada peldaño y voy sumando cada altura pequeñita de cada peldaño, la suma de esas alturas de cada peldaño pequeño, si lo sumo, me va a dar la altura total, ¿verdad? Entonces, yo debo expresar en las mismas unidades. Acá lo tengo en milímetros y acá en metros. Entonces, no voy a poder operar o relacionar las alturas si están en diferentes unidades. Entonces, vamos a transformarlo a milímetros. A metros, perdón. Estos milímetros vamos a transformarlos a metros. Yo sé que un metro tiene 1000 milímetros y un milímetro tiene 0,01 metros. Entonces, transformando esto ustedes a metros, una vez que lo hayan, van a sumar todas estas alturas, que yo le he puesto n, ¿sí? Porque hay n peldaños, no sabemos cuántos. Es lo que vamos a descubrir, ¿no? Entonces, vamos a sumar todos estos valores n veces. Vamos a suponer que acá nos dé 0,2. Sí, vamos a suponer, porque eso ustedes lo van a convertir. 0,2. Entonces me va a quedar 0,2 por n debe ser igual a la altura total de la escalera, que es 6. Y me van a despejar la n ahí. Es una ecuación sencilla. Y ahí, de esa forma, ustedes van a calcular la cantidad de peldaños. ¿Sí? A ver, vamos a pasar entonces al problema número 3, que nos dice lo siguiente. La NASA, la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de la investigación